Racismo. Esa es la palabra que resuena, una y otra vez, golpeando la mesa como un martillo de juez. Se ha convertido en un escudo impenetrable, una armadura brillante diseñada para desviar cualquier flecha de crítica. Todo es racismo. Cuando esa acusación se lanza al aire, el debate se detiene en seco. El oxígeno sale de la habitación, y convenientemente, la atención se desvía de lo que realmente importa. Pero debemos hacernos la pregunta difícil, la pregunta que incomoda. ¿Es realmente una defensa legítima nacida del dolor? ¿O es una cortina de humo magistralmente tejida para ocultar un pasado que se ha intentado borrar con la desesperación de quien huye de un incendio? En Estados Unidos, en la tierra de las segundas oportunidades, sabemos bien que los expedientes pueden limpiarse. Sabemos que, con suficiente dinero e influencia, los registros públicos pueden desaparecer en la neblina digital, pero la verdad tiene una cualidad obstinada, casi cruel, tiene una forma de permanecer grabada en la memoria humana. Los papeles se queman, pero los ojos que vieron no olvidan. Para sobrevivir en la cima, en ese aire enrarecido donde el oxígeno es escaso, hay que saber jugar el juego. Y las reglas, aunque no escritas, son claras como el cristal. Sigue el programa, baja la cabeza y adáptate. Si la mentira te conviene, la abrazas. Si el silencio te protege, te callas. Pero el precio de esa entrada al club es aterradoramente alto. Para tener esa vida dorada, para cruzar el umbral de mármol hacia la élite global, uno debe, en última instancia, estar dispuesto a perderse a sí mismo. No importa quién eras cuando despertaste esta mañana. Importa en quién te conviertes al anochecer para encajar en la foto. Es un pacto con el diablo donde la moneda de cambio es tu propia identidad. Y aquí, justo en este cruce de caminos entre la ambición y el olvido, es donde la historia de Meghan Markle toma un giro oscuro y fascinante. Meghan, la ex modelo de maletines, la ex actriz de reparto, y según los rumores que se niegan a morir por más que se intenten enterrar, una figura habitual en los círculos más secretos y herméticos de lo que se conoce como la chica de yate. Cuando pensamos en la élite de Hollywood o en la aristocracia europea, imaginamos glamour, alfombras rojas y luces brillantes. Pero también debemos imaginar las sombras. Imaginamos secretos guardados bajo llave en cajas fuertes y en conciencias. Y luego está la aspirante, la mujer hambrienta de vida, curiosa, con los ojos bien abiertos, que intentaba colarse en esos salones cerrados donde se decide el destino del mundo entre copas de cristal fino. Sin embargo, hay una verdad universal que ni siquiera la realeza puede alterar. Aunque se pueden cambiar las narrativas en los periódicos y hacer desaparecer fotografías comprometedoras de los servidores de Internet, no se puede fregar la mente de las personas. No se puede aplicar cloro a los recuerdos. No se puede silenciar eternamente a los testigos de la historia. Una de esas testigos clave, una mujer que ha vivido en el ojo del huracán, es Sarah Ferguson, la ex duquesa de York. Una mujer que conoce como nadie la crueldad de la prensa británica y las reglas despiadadas del juego real. Ella estuvo casada con el príncipe Andrés, un hombre que ha caído desde lo más alto, recientemente despojado de sus títulos, de su honor y de su dignidad. Un hombre que, en un intento patético de defensa, famosamente alegó tener una condición médica peculiar que le impedía sudar para coartar sus propios escándalos. El silencio actual de Sarah Ferguson sobre los supuestos fiestas en Yates, en los que Meghan habría participado, es ensordecedor. A veces, lo que no se dice grita más fuerte que cualquier declaración oficial. Se dice que hay comentarios, susurros en los pasillos fríos de las residencias reales que confirman una verdad incómoda. Los caminos del príncipe Andrés y Meghan Markle se cruzaron mucho antes de que ella conociera al príncipe Harry. Se cruzaron en la oscuridad, lejos de los flashes, en un mundo donde los nombres se dejan en la puerta. Aquí es donde la narrativa oficial, ese cuento de hadas de Disney que nos vendieron,
comienza a agrietarse. ¿Recuerdan la anécdota encantadora que contó Meghan? Esa vez que afirmó haber confundido al príncipe Andrés con un mayordomo o un asistente que llevaba su bolso de la reina. Pensemos en esto con frialdad, con lógica pura. El príncipe Harry y su familia son, sin lugar a duda, las personas más reconocibles del planeta Tierra. Sus rostros están en monedas, en sellos, en revistas de cada kiosco. ¿Cómo se comete tal error? ¿Cómo una mujer culta, viajada y obsesionada con el ascenso social no reconoce al hijo de la reina de Inglaterra? ¿Fue realmente un despiste inocente de una chica americana ingenua o fue una maniobra calculada? Una distancia fingida intencionalmente. Una actuación digna de un Oscar para ocultar una familiaridad previa que no convenía revelar ante los ojos de su nuevo prometido. Porque admitir que conoces al tío Andrés implicaría explicar de dónde lo conoces. Y esa es una conversación que Meghan claramente no quería tener. Meghan Markle siempre ha sido tenaz. No es una mujer que se rinda. Desde niña, acompañando a su padre, Thomas Markle, en los sets de iluminación de las telenovelas, probó el sabor artificial de Hollywood y decidió que ese era su destino. No quería ser parte del equipo técnico. Quería ser la estrella. Es una mujer que sabe lo que quiere y a menudo lo consigue, incluso si termina con el repuesto, the spare, en lugar del heredero al trono. Su ascenso meteórico no fue una casualidad del destino. Hay una vieja frase que dice, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y parece que Meghan ha vivido cada día de su vida bajo ese credo, tomando decisiones a espaldas de otros, manipulando los hilos invisibles para asegurarse su lugar bajo los reflectores. Antes de su gran oportunidad en la serie Suits, que, seamos honestos, era un éxito moderado en cable, no un fenómeno global, su carrera consistía en cameos olvidables y trabajos que apenas pagaban las cuentas. Pero Meghan no estaba dispuesta a quedarse pequeña. Su ambición no cabía en un apartamento de Toronto. Ella quería las grandes ligas. Quería estar donde el 1% de la sociedad intercambia favores en secreto, donde el poder real reside. Cuando comenzó su romance con el príncipe Harry, la madre de Meghan, Doria Ragland, recuerda los susurros frenéticos. «Mami, estoy saliendo con el príncipe Harry». Pero la emoción venía acompañada de una orden estricta, casi paranoica. No puedes decírselo a nadie. Desde el principio, todo estuvo envuelto en misterio, en secreto y en una gestión de crisis preventiva. ¿Por qué tanto miedo si era amor verdadero? ¿O acaso era el miedo a que el pasado saliera a la superficie antes de que el anillo estuviera en el dedo? La prensa británica puede ser cruel, sí. Son perros de presa. Pero a veces, donde hay humo, hay un incendio voraz que consume los cimientos. Los rumores sobre el pasado de Meghan, sobre sus conexiones turbias y sobre cómo realmente llegó a conocer a la familia real, no son simples ataques de odio. Son piezas de un rompecabezas que, por más que intenten esconder debajo de la alfombra, sigue armándose solo. Porque al final del día, puedes jugar el juego, puedes culpar al racismo, puedes llorar en televisión y puedes fingir ignorancia, pero el pasado siempre, inevitablemente, sale a la luz. Es como un cuerpo en el agua, eventualmente, flota. Todo comenzó, como suelen hacerlo los grandes escándalos que derriban imperios, con algo aparentemente inofensivo, una simple fotografía. Pero en el mundo de las altas esferas, una imagen nunca es solo una imagen. Es un documento, una prueba de vida. En ella aparece una mujer con un parecido innegable a Meghan Markle, sonriendo, relajada, junto al príncipe Andrés y, crucialmente, junto a Marcus Anderson. Este último nombre es la clave maestra, la piedra angular de esta historia. Marcus Anderson, un viejo amigo de Meghan, vinculado profundamente al exclusivo y misterioso Soho House y conocido en susurros como el conector de mundos. El hombre que sabe qué puerta abrir y qué boca cerrar. Esta fotografía,
vuelve a poner sobre la mesa la inquietante teoría de la chica de yate, Yacht Girl. Y de repente, aquel inocente error de Meghan al confundir al príncipe Andrés con un sirviente cobra un sentido mucho más oscuro y estratégico. No fue un despiste. Parece haber sido una maniobra de supervivencia. Cuando has tenido encuentros desagradables en tu vida anterior, cuando has navegado por aguas turbias que prefieres olvidar, la mejor defensa es fingir demencia. Fingir que nunca estuviste allí. Meghan intentó borrar la memoria de cualquiera que la hubiera conocido antes de su ascenso, pero la historia tiene una forma cruel de resistirse al borrado. Mientras, en el Congreso de los Estados Unidos comienzan a filtrarse correos electrónicos de los archivos de Jeffrey Epstein, la figura del príncipe Andrés se tambalea como un castillo de naipes. Las mentiras sobre sus líneas de tiempo se desmoronan, sus coartadas se disuelven, y aquí es donde las piezas del rompecabezas comienzan a moverse con una precisión aterradora, pintando un retrato claro de quién es realmente Meghan. Fuentes internas, esas voces sin rostro que rondan los palacios, aseguran que antes del compromiso de Harry, el propio duque de York, un hombre caído en desgracia pero conocedor de los vicios ocultos de la élite, le hizo a su sobrino una pregunta que gritaba advertencia, una pregunta cargada de un conocimiento prohibido. ¿Has hecho tu debida diligencia sobre el pasado de Meghan? Esa pregunta no surgió de la nada. No fue la pregunta de un tío preocupado por el protocolo. Fue la pregunta de un hombre que sabe. Implica encuentros personales, conocimientos previos y secretos compartidos en la penumbra de clubes exclusivos antes de que ella fuera realeza. Andrés sabía lo que Harry, en su nube de enamoramiento, se negaba a ver. Y en medio de estos susurros, el nombre de Sarah Ferguson, Fergie, sigue resurgiendo como un corcho en el mar. Fergie no era una extraña que miraba desde fuera con la nariz pegada al vidrio. Ella vivía dentro de esos círculos. Ella conocía la escena de los yates en el Mediterráneo mejor que nadie. No nos confundamos. Esto no es una fantasía de los tabloides sensacionalistas. Era un patio de recreo muy real para los intocables. Hablamos de palacios flotantes. No eran cruceros inocentes para ver el atardecer y tomar fotos turísticas. Eran escenarios flotantes fuera de las jurisdicciones nacionales, donde el champán fluía sin cesar, donde la discreción se imponía con mano de hierro y donde los favores se intercambiaban sin firmar papeles. Allí, el silencio se compraba a un precio muy alto. En esas cubiertas de teca pulida se mezclaban libremente príncipes, financieros y agentes de poder con mujeres hermosas, trepadoras sociales y acompañantes que conocían las reglas del juego. En ese mundo, los títulos nobiliarios importaban menos que el acceso. Lo único que contaba era qué estabas dispuesto a intercambiar para cruzar la puerta. Y según las especulaciones que se niegan a morir, Meghan no era una forastera mirando por la ventana. Se dice que ella se movía con total comodidad en esos espacios, hablaba con fluidez el idioma de las reglas no escritas, y estaba rodeada de hombres capaces de abrir puertas que Hollywood le había cerrado en la cara una y otra vez. Aquí es donde la comparación se vuelve incómoda, pero necesaria. Meghan y Fergie son mucho más parecidas de lo que cualquiera de las dos admitiría jamás frente a un espejo. Ambas son mujeres que jugaron con fuego. Ambas son forasteras que entraron en la institución. Pero había una diferencia fundamental. Fergie, al casarse con la monarquía, tenía todo que perder. Meghan, en su ascenso, no tenía nada que perder y todo que ganar. Fergie aprendió a la mala que la indulgencia, el escándalo y el mal juicio tienen un costo brutal. Ella ha pagado su pasado con humillación pública, con portadas denigrantes, con ruina financiera y con el exilio del favor real. Ella sabe exactamente qué sucede cuando los secretos se escapan de las manos. Por eso, cuando surgieron los rumores de que Fergie había visto a Meghan mucho antes de que se abrieran las puertas del palacio, la gente escuchó. No porque Fergie sea perfecta, sino porque ella ya ha sido quemada por ese mismo fuego. Ella reconoce el olor a humo,
El molino de rumores no gira en el vacío. Se alimenta de fotos, de líneas de tiempo que se superponen y de rostros familiares que aparecen una y otra vez. Y siempre volvemos a Marcus Anderson, el fijador de Soho House, el hombre que supuestamente construyó el puente invisible entre actrices, multimillonarios y la realeza. Su proximidad a Meghan antes, durante y después de su vida real no es una coincidencia para quienes han estado observando de cerca. En este tablero de ajedrez tridimensional, él parece ser la pieza que nunca se sacrifica, el testigo mudo de una historia que apenas comenzamos a comprender. Pero la red de conexiones es aún más profunda, y hay un hilo que muchos intentan ignorar porque rompe la narrativa oficial. La princesa Eugenia. Este es el detalle crucial que desmorona el cuento de hadas de la cita a ciegas. La amistad de Meghan con Eugenia no comenzó después de Harry. Ellas ya se conocían. Eugenia se movía en los mismos círculos sociales, asistía a las mismas fiestas exclusivas y tenía acceso a las mismas personas poderosas. Esa conexión es anterior al romance, y levanta una ceja escéptica sobre la supuesta inocencia de su encuentro con Harry. ¿Cómo puede ser ciega una cita cuando ya conoces a la prima? ¿Cómo puede ser el destino cuando parece haber sido un plan maestro? Si Sarah Ferguson, Fergie, está hablando, no lo hace a gritos en la plaza pública. Lo hace desde las sombras. Se dice que está susurrando a autores, a expertos reales y a personas que entienden cómo funcionan estos mundos oscuros. Porque en la alta sociedad, los encuentros de primera mano no siempre implican largas conversaciones filosóficas. A veces es simplemente el reconocimiento, una mirada cruzada a través de una habitación llena de humo, saber que has visto a alguien antes de que esa persona aprendiera a hacer una reverencia real perfecta. Es el conocimiento tácito de «yo sé quién eras antes de la tiara». Miremos la realidad de los escándalos reales. El resultado es siempre binario, sin matices. O te protegen con todo el peso de la corona, o te desechan a los leones. El príncipe Andrés fue desechado, despojado de sus títulos militares y patronatos. Fergie fue apartada, dejada al margen de la historia oficial, y Meghan, con su instinto de supervivencia afilado como una navaja, vio las señales en la pared antes que nadie. Vio lo que les sucede a los que caen en desgracia y decidió hacer lo que mejor sabe hacer. Tomó el control total de la narrativa antes de que la narrativa la controlara a ella. De repente, el pasado digital se desvaneció. Fue un borrado sistemático. Los antiguos blogs de estilo de vida como The Tig desaparecieron de la noche a la mañana. Las fotos comprometedoras se volvieron difíciles de encontrar. Los antiguos socios y amigos de esa época guardaron un silencio sospechoso. Su imagen fue fregada, limpiada con cloro industrial y reemplazada por una historia cuidadosamente curada de pasión humanitaria, amor contra viento y marea, y una victimización perfecta. Meghan nació de nuevo, inmaculada. Pero aquí está la verdad incómoda. Borrar Internet es fácil. Borrar la memoria humana es imposible. La gente recuerda a quién conoció, dónde los conoció y bajo qué circunstancias oscuras se dieron esos encuentros. Por eso, la advertencia que el príncipe Andrés le dio a Harry se siente menos como los celos de un tío amargado y más como la preocupación genuina de alguien que ha estado en el vientre de la bestia. Cuando las personas que ya han caído en desgracia, como Andrés o Fergie, empiezan a insinuar verdades, suele ser porque ya no tienen nada que perder, no tienen reputación que proteger. Y si Sarah Ferguson está empezando a hablar, aunque sea en voz baja, es porque reconoce un camino familiar, uno que ella misma caminó y que siempre termina en el precipicio. Esto nos lleva a una contradicción flagrante que la monarquía ha intentado ignorar. Si Meghan era amiga de la princesa Eugenia y cercana a Marcus Anderson, ¿cómo se sostiene la mentira de que confundió al príncipe Andrés, el padre de su amiga, con un mayordomo? Es absurdo. Es un insulto a la inteligencia del público. Fuentes internas revelan un detalle cruel sobre la naturaleza de Meghan, un rasgo que explica su éxito
y su soledad. Se dice que cuando Sarah Ferguson se estaba ahogando en sus propios escándalos y en las consecuencias radiactivas del caso Epstein, intentó acercarse a Meghan. Buscó una aliada, alguien que entendiera lo que es ser una forastera, pero Meghan la rechazó en múltiples ocasiones. Esto no debería sorprendernos. Meghan es conocida por un patrón despiadado. Usa a las personas como escalones para ascender y las descarta sin piedad cuando ya no le sirven o cuando se convierten en un lastre. Ella tiene el desagradable hábito de cortar lazos brutalmente y disfrazarlo bajo el eufemismo moderno de establecer límites o proteger su paz. La idea de que Meghan estuviera vinculada a Andrés o al pasado turbio de Fergie representa una amenaza mortal para la identidad inmaculada que ella fabricó al entrar en la realeza. Va en contra de todo lo que ella afirma defender: feminismo, empoderamiento, justicia. Aquí radica la diferencia final y trágica entre estas dos mujeres. Ambas, Meghan y Fergie, fueron heridas por la maquinaria fría de la monarquía. Podríamos decir que comparten cicatrices similares, pero hay una distinción fundamental. Cuando Sarah Ferguson fue lastimada, ella simplemente se fue, cargando con su vergüenza, pero manteniendo su lealtad. Cuando Meghan decidió irse, no solo se marchó, quemó los puentes con gasolina y se llevó al príncipe Harry con ella, convirtiendo su salida en un arma nuclear contra la familia que la acogió. A pesar de su divorcio, Sarah Ferguson y el príncipe Andrés mantuvieron un vínculo inquebrantable, una lealtad extraña y disfuncional, en la que ella lo defendió incluso cuando las acusaciones más viles amenazaban con destruirlo. Pero el tiempo es un juez implacable. Ahora, en 2025, el escenario es desolador. Ambos han sido despojados de sus títulos, desnudos ante la opinión pública. A Andrés se le pide que abandone el Royal Lodge, su último refugio, su última trinchera. Y aquí surge una verdad peligrosa. Cuando le quitas todo a alguien, también le quitas el miedo. Los expertos aseguran que Sarah Ferguson ya no tiene motivos para callar, pero tiene todas las razones del mundo para hablar. Su silencio ya no compra protección. Mientras el viejo mundo de York se desmorona ladrillo a ladrillo, Meghan Markle celebra el poder de las mujeres bajo las luces de California. El jueves pasado, la duquesa de Sussex apareció en el evento de Variety, deslumbrante en la alfombra roja, hablando con entusiasmo sobre su regreso a la industria del entretenimiento. «Oh cielos», decía con esa sonrisa ensayada, «esta industria es tan especial». Hablaba de canalizar plataformas para el bien, de cambiar el mundo. Pero detengámonos un momento y miremos detrás del telón. Cuando quitas los títulos nobiliarios, cuando raspas el brillo de las relaciones públicas millonarias, cuando cancelas los contratos de Netflix y desmantelas las narrativas de víctima cuidadosamente curadas, ¿qué es lo que queda? Lo que queda son patrones. Patrones de acceso, patrones de asociación, patrones de los mismos nombres que resurgen una y otra vez en momentos cruciales, mucho antes de que el cuento de hadas fuera vendido al público crédulo. Esto nunca se trató solo de yates. Los yates eran meros telones de fondo, escenarios lujosos para una obra mucho más compleja y antigua. Se trataba de la proximidad al poder. Se trataba de saber dónde estar, a quién conocer y, lo más importante, cómo moverse silenciosamente a través de espacios de élite sin dejar huellas dactilares. Esos barcos no eran solo para vacaciones bajo el sol, eran centros de redes, salas de audición no dichas donde la discreción importaba más que cualquier currículum vitae. Para alguien como Sarah Ferguson, el reconocimiento no requiere presentaciones formales. Ella vivió dentro del palacio y sobrevivió fuera de él en la intemperie. Ella conoce esa mirada de ambición. Ella conoce la escena. Ella conoce el tipo. Y, lo que es más aterrador, ella sabe con qué rapidez y brutalidad la monarquía retira su manto de protección una vez que te conviertes en una carga en lugar de un activo.
Si el pasado de Meghan fuera verdaderamente tan simple, tan blanco e inocente como se ha presentado en documentales y entrevistas, nada de esto persistiría. El humo se habría disipado hace años con el viento. No habría advertencias susurradas detrás de puertas cerradas, no habría líneas de tiempo que se superponen sospechosamente, ni rostros familiares que se niegan a desaparecer, sin importar cuán agresivamente se reempaquete la historia para el consumo masivo. Las historias falsas mueren, las historias verdaderas, aunque se entierren, siguen respirando bajo tierra. No sobreviven tanto tiempo sin algo que las ancle a la realidad. El príncipe Andrés ahora será conocido simplemente como Andrew Mountbatten Windsor. Su contrato de arrendamiento en el Royal Lodge era lo único que le brindaba una capa de protección legal, una ilusión de estatus. Y eso se está acabando. El invierno ha llegado para los York. Con Andrés deshonrado, marginado y efectivamente borrado del favor real, y con Sarah Ferguson despojada de estatus, influencia y protección, las viejas reglas de omertá ya no aplican. Antiguamente, el silencio era una moneda de cambio valiosa. El silencio compraba seguridad, compraba comodidad, compraba una pensión tranquila. Pero ahora esa moneda se ha devaluado hasta no valer nada. El silencio ya no tiene valor porque ya no hay nada que comprar con él. La monarquía ha pasado página. Harry y Meghan han seguido adelante hacia sus mansiones en Montecito. La institución, como una bestia antigua y pesada, se protege a sí misma y sigue caminando, dejando atrás a los caídos en la cuneta. Pero en ese abandono, en esa arrogancia de creerse intocables, han dejado sueltos a los únicos testigos que conocen dónde están enterrados los cadáveres y los secretos. Y eso, quizás, sea el error más grande y peligroso de todos. Porque un testigo sin nada que perder es el arma más peligrosa del mundo. Es peligrosa del mundo. Es peligrosa del mundo. Es peligrosa del